Agradecemos, por supuesto, la conexión a Pablo Breciartúa, ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo, ¿cómo le va? Pablo Caruso, en QR y todo el equipo. Aquí en A24 saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo, por la comunicación. Gracias a usted. Bueno, queremos clarificar un poco en qué momento está la situación de lo que puede pasar con el boleto de colectivo. A ver, las empresas de transporte dicen, bueno, hasta septiembre aguantamos porque si no nos dan tarifa o no nos dan subsidio, no podemos poner los coches en la calle, habrá reducción de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, empeorará el servicio. El gobierno nacional dice, bueno, que el subsidio lo ponga la Ciudad de Buenos Aires. Uno imagina que la Ciudad de Buenos Aires dice, bueno, pero que entonces me den la coparticipación. ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que puede pasar la próxima semana, Pablo? Bueno, creo que lo importante es, para el gobierno de la ciudad, la prioridad número uno, fijada por Jorge Macri, que es el jefe de gobierno, es hacer todo lo posible para que el sistema de transporte en la ciudad funcione como debe ser y con costos que sean razonables para los usuarios. Y frente a esto, desde la ciudad manifestamos una preocupación importante de que la Nación haya anunciado que quiere dejar de subsidiar el sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hemos recibido y también nos hemos reunido con la Nación es el mensaje de que desde el 1 de septiembre, es decir, en muy pocos días, quisieran dejar de subsidiar desde la Nación la línea de colectivo que operan en la ciudad. Hay que ser muy claro en esto, la ciudad está contribuyendo con fondos para que el boleto del colectivo sea más bajo y sea accesible a los ciudadanos, pero la ciudad no tiene jurisdicción sobre esas líneas. Las líneas de transporte en la Ciudad de Buenos Aires son jurisdicción del gobierno nacional. Entonces, no podemos, así como está la situación actual, hacernos cargo de un subsidio sobre un sistema de transporte que no administramos. Lo que le hemos planteado al gobierno de la Nación es, estamos en condiciones y estamos dispuestos a hacer dos cosas. Una, mantener el apoyo económico que hace la Ciudad de Buenos Aires al subsidio que hace la Nación. Y dos, trabajar de manera conjunta para lograr hacer esa transferencia de responsabilidad en la administración de la línea de colectivo, pero que es un trabajo que va a llevar meses. Ese es el trabajo que proponemos que hagamos en conjunto. ¿Hernán? Pablo, a ver si entendí. Si eventualmente hacen la transferencia, ¿ustedes pondrían el subsidio? ¿Se harían cargo del subsidio? Al día de hoy, la Ciudad de Buenos Aires no tiene absolutamente ninguna relación con las líneas de colectivo. Hay 31 líneas de colectivo que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero la Ciudad de Buenos Aires no es autoridad de aplicación. Esto quiere decir que las regula el Gobierno Nacional define con las empresas la estructura de costo y define el subsidio que aporta el Gobierno Nacional a esas empresas. Del subsidio que le aporta el Gobierno Nacional, la ciudad ya está pagando el 55%, sin hacer ese trabajo, sin interactuar con las empresas, ni sin ser autoridad de las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires está dispuesta a hacerse cargo cuando se transfieran esas capacidades. Para darles una idea, para poder transferir esas capacidades, como dice la Constitución Nacional, las jurisdicciones, en este caso la ciudad, tienen que aceptarlas. En el caso de la ciudad tiene que haber una aprobación en la legislatura de la ciudad, tiene que pasarse una ley, la ciudad no tiene ley de transporte, una ley de transporte en la ciudad, y tienen que crearse las capacidades en la ciudad para hacer el control, el seguimiento de esos contratos. Claro, y definir eso lleva tiempo, es decir, tiene que haber algún tipo de acuerdo previo para que la tarifa sea razonable y al mismo tiempo se dé el tiempo necesario para hacer esta transferencia. Pregunta, Pablo, porque 1 de septiembre es el domingo, es decir, ya la semana que viene Claro. estamos en septiembre. Si no cambia nada, ¿qué es lo que prevén ustedes en la Ciudad de Buenos Aires puede ocurrir con el boleto o que puede ocurrir con el servicio? El boleto hoy en grandes rasgos lo paga un tercio del usuario, un tercio de la Ciudad de Buenos Aires que le da esos fondos a la Nación para que los utilice y un tercio lo pone la Nación. De manera que si la Nación se retirase, el boleto colectivo podría incrementarse en 300 pesos más del valor actual, más o menos en ese orden. Duplicarse, básicamente. Pensemos que eso es algo que tendría un impacto significativo, ¿no? Para claro. muchas personas que usan el servicio de transporte público, que de un día para el otro se le retire el subsidio, es algo que puede impactar de una manera negativa. Y por eso creemos que para hacer esto, que es una política que está en el sentido correcto, tiene que haber un plan de implementación y se tienen que cumplir los pasos razonables para que esto sea posible. Esto nos hace recordar, hoy tuvimos una reunión de trabajo con Jorge Macri, el jefe de gobierno, y nos hace recordar un poco
a la situación que se vivió en el pasado en la transferencia del subte y luego en la transferencia de la policía. Las transferencias de capacidades la ciudad las quiere, de hecho la ciudad piensa que le corresponden estas capacidades y otras, como por ejemplo administrar el puerto de la ciudad de Buenos Aires, pero hay que hacerlo transfiriendo también los recursos, no solo recursos económicos que se podrían conversar, sino también las capacidades. A ver, hay que crear los Pablo, órganos de control. eso implica una negociación política, interesante por supuesto el debate, lo que implica la transferencia total de las responsabilidades a una ciudad autónoma. Hay una preocupación por quien nos está viendo en este momento de qué va a pasar la próxima semana, porque por lo que nos acaba de decir, aumento de 300 pesos, podría irse el primer tramo cerca de 600 pesos, el segundo tramo probablemente 900, casi 1000, que es el más habitual por otra parte. ¿Las empresas están autorizadas o necesitan una autorización para aumentar esa tarifa a partir de la semana que viene? Porque es un precio regular. Las empresas no lo pueden hacer de manera unilateral, lo tiene que fijar la autoridad de regulación. Hoy quien fija las tarifas de estas empresas es la Nación. Y bueno, la ciudad no tiene hoy competencia para fijar esas tarifas. Entonces, veremos cómo la Nación primero qué decide finalmente hacer. ¿A esta hora hay alguna reunión? ¿A esta hora hay alguna reunión? ¿Hay algún contacto permanente? ¿Si en este momento hay una negociación o no hay contacto con el Gobierno Nacional? No, el contacto es bueno y es fluido con el Gobierno Nacional. En el día de ayer nos reunimos con el Secretario de Transporte de la Nación, en excelentes términos, y pusimos sobre la mesa este mismo razonamiento. Nosotros comprendemos la situación económica, el peso que tienen hoy los subsidios. Como dije antes, y es una definición del jefe de gobierno, lo primero acá es garantizar el servicio de transporte y con costos accesibles a los ciudadanos. Lo segundo es tener un plan de trabajo conjunto que estamos dispuestos a llevarlo adelante, pero que va a implicar hacer los pasos necesarios, institucionales, administrativos, para poder tomar y efectivamente transferir esas capacidades a la ciudad. Pablo, te pregunto sobre el costo del boleto más allá del subsidio. Las empresas hablan de 1.200, 1.300 pesos. ¿Ese efectivamente es el valor que ustedes manejan? Bueno, hoy la estructura de costos, como dije, la ciudad no tiene líneas de colectivo, la hace la Nación. Claro. Nuestros equipos, que sí tenemos equipos de gente muy calificada en la ciudad, en el área de transporte, han estado revisando el tema y efectivamente los costos triplican más o menos el valor del boleto que paga el pasajero. O sea, pero en términos concretos, lo decías, me parece una cosa interesante. El subsidio, la parte del subsidio que la ciudad ya pone, el 55%, eso queda, con lo cual a 1.200 no va a ir, a lo sumo irá a 900, 700, 800, 900. Eso queda. La ciudad, la decisión, incluso en este contexto, que es un contexto de desafíos económicos, como todos sabemos, la decisión del gobierno de la ciudad es seguir aportando lo que aporta todos los meses, que es el 55% del subsidio, a pesar de que no tiene la responsabilidad, de que no fija los costos ni los subsidios que se le pagan a las empresas y que no negocia ni regula a las empresas. La Ciudad de Buenos Aires ni siquiera tiene hoy la responsabilidad de cambiar la traza, es decir, el recorrido de las líneas de colectivo. A ver, pregunta que quizá en esto que nos está diciendo y que insiste respecto a la responsabilidad está implícito, pero después hay que ver qué es la ciudadanía. Si esta situación sigue de esta manera y las tarifas van a 900 pesos la que habitualmente se toma, o eventualmente los servicios se reducen y es un muy mal servicio el del transporte en la Ciudad de Buenos Aires porque no hay una definición. ¿Quién cree que va a pagar el costo político de esto? ¿Nación o ciudad, Pablo? Bueno, no, yo creo que la ciudadanía tiene la capacidad de comprender lo que está pasando. Lo que está pasando es el gobierno enfrenta sin dudas una crisis macroeconómica, sin dudas tiene una responsabilidad de llevar adelante políticas que solucionen el déficit y que sean equitativas, pero eso hay que hacerlo siguiendo los pasos que determina para empezar la Constitución Nacional y logrando transferir esas capacidades y no hacerlo, creo yo. No, se lo pregunto porque usted mismo nos decía, Pablo, que tiene que ser razonable la tarifa. Por eso recojo, más allá de la crisis, más allá del debate sobre los subsidios, usted mencionaba que la tarifa decía razonable para un bolsillo que está muy, pero muy castigado, digamos, ¿no? Por eso pregunto un costo político. El sistema de transporte del área metropolitana, años atrás, ha sido un sistema de transporte de excelentes prestaciones y lo que ha sucedido en los últimos años es que hemos transformado eso en un sistema de subsidio a la oferta, es decir, se subsidiaban los viajes de los colectivos independientemente de la cantidad de pasajeros
la Ciudad de Buenos Aires, de nuestro lado, lo que vemos es que si recibiéramos las capacidades, y esto quiero destacar que por decisión del jefe de gobierno, el aporte que hace hoy la ciudad se lo hace a la nación para que la nación administre el sistema, Sí. lo seguirá haciendo, tiene la decisión política de hacerlo, pero si recibiéramos las capacidades, creemos que lo correcto es hacer subsidio a la demanda. Es decir, el boleto debería No a la ser un boleto empresa, que... sino de alguna manera que le llegue al usuario. Sí, Hernán, la No, última. Una cuestión importante, porque vos mencionabas recién que, bueno, la ciudad no maneja, pero igual hace un aporte. Corregime, pero hace algunos años atrás, ustedes, la Ciudad de Buenos Aires, hacía todo el aporte, todo lo que la nación le está reclamando hoy, y se cortó por la discusión de la coparticipación. ¿Eso no está afectando la discusión hoy? Bueno, hay una discusión global de relación entre los gobiernos, entre la nación y la ciudad. Eso es indiscutible. Yo mencioné también otras autonomías que, a diferencia de otras provincias, la ciudad no ha recibido y la verdad que se debería completar esas autonomías y debería recibirlas la ciudad. Y dentro de eso está, por supuesto, que se restituya, que además tiene un fallo firme de la Corte Suprema, el aporte de la coparticipación. Eso hoy está a medio cumplirse. Veremos cómo evoluciona en las próximas semanas, pero como creo que es de público conocimiento, aún la Nación no cumple con el aporte que dictaminó la Corte Suprema, que no es otro que volver a cumplir con el aporte que decía antes de que fuera y con quitada. gestos políticos importantes, pero lo decía recién Fer Servín, no fue el ministro a la reunión que estaba pactada. Pablo, muchísimas gracias. Nos queda un poco más claro que todavía no hay claridad, digamos. No recuerdo una situación de tanta incertidumbre respecto a lo que puede pasar con el transporte en una fecha tan límite, digamos, ¿no? Como el lunes de la próxima semana, pero está clara la posición de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo último que Y la quieras decir. certidumbre que podemos dar es que la ciudad está para seguir aportando ese 55% del subsidio y está para tomar la responsabilidad de lo que responde en el sistema. Pero Sí, en base la a pelota que la tiene demos los Nación. pasos. La pelota la tiene Nación. Y los pasos incluyen los recursos. Así. Pablo, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ustedes. Bueno, insisto, no recuerdo una situación de tanta incertidumbre con una fecha tan límite. Claro. Por supuesto, a veces una medida de fuerza de un gremio, de las propias empresas cuando hacen un locao patronal, pidiendo más subsidio. Pero una disputa entre ciudad, nación y que las empresas digan, che, arréglense, pero yo el lunes corto acá. Yo el lunes corto. Se reducirán los servicios nocturnos, habrá menos línea de colectivo, entra a reparación, no las podemos arreglar, así que sacaremos no solamente el nocturno, sino antes una degradación de... Además le va a pasar si te que- cortan la comida, como también te puede cortar el pasaje. Pero además le va a Es lo mismo. pasar una cosa. Está en la que misma línea. no pueden aumentar la tarifa. Y si eventualmente aumentasen la tarifa, pasa lo que mencionábamos antes. El boleto para esas líneas va a ser más caro que el que cruza la General Paz. O sea, ¿te va a No tiene convenir sentido. tomarte, hacer un recorrido más largo para pagar menos? Sí, Además, o tomarte perdón. uno que vaya a la provincia, pero que te deje cerca del Perdón. lugar que vas a Además, estar. hay una reflexión, ¿no? Que Lo realmente... decía Fer, perdón, Fer, ¿te acordás cuando decías vos, pero qué vamos a estar eligiendo? Pero ojo, perdón. ¿Qué colectivo para que me salga más Hoy- barato y más No, pero barato? además otra además cosa- de todo- sí. Bueno, dale, No, Dale, Fer. no, Después esto aporto la solo. información. Que realmente, por ejemplo, si tuviera que votarse algo de esto, ¿qué va a hacer el PRO, por ejemplo? Porque la sube ahora la quieren, no sé, directamente dicen que la van a anular. No sé, se va a pagar de otra No, manera. se sostiene, se puede pagar de otra manera, pero se bueno, sostiene por los eso. PRO. No, no, pero decían, bueno, pero que el sistema en el 2018 se inventó, creo que fue Dietrich el que inventó esto de que el segundo pasaje esto, el tercero te descontaban tanto y te iban haciendo. Fue en el 2018 en plena crisis. Sí. Entonces, la crisis hoy es 20 veces peor que en el 2018. Entonces, ¿cómo van a justificar ahora Claro. sacarlo? Entonces tendría que decir, che, pero si vos inventaste esto cuando estaba mejor la cosa, ahora que esto Pero, esperá, está... pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Está dice, yo horrible. los recursos los No, pongo. no, ellos estoy diciendo, no, pero esto capaz que termina el día de mañana, así como hay una ley con el tema de las jubilaciones, puede terminar, che, hay que discutir sobre los pasajes, porque este muchacho no hace nada. Entonces tener que inventar una ley y van a decir, no, nosotros lo apoyamos al presidente. Apoyar al presidente sacando una ley que vos mismo inventaste en un momento que era mucho Sí, mejor Martín, que hoy. También la provincia, lo dijo hace un rato Donofrio, el ministro del Transporte de la provincia de Buenos Aires, va a ir a la justicia también por el tema de tarifas y recortes y por el recorte de fondos a transporte que Sí. ya viene de antes. Y ahí va a tener que reaccionar rápido la Corte Suprema, porque este tipo de cosas, los pasajes, muchachos, así como le dijo Pichetto, mire, yo lo pensaría 2 veces lo de la jubilación, yo lo de los pasajes le diría que lo piensen 2 veces, porque lo que se está viendo en las terminales de trenes, en las terminales del subte, si se suma encima a los colectivos, esto termina mal.
Pero el fondo, o sea, el tema del fondo de transporte está en la Corte, ¿eh? Sí, pero no está pasando que la gente empiece a agarrarse a trompar porque no puede viajar. Está bien, pero el aumento me fue dice Diego sideral. Giuliano, el ex ministro de Transporte. Sí, las provincias lo llevaron. Me dice Diego Giuliano, le mandamos sí, de un Frente saludo y Renovado. gracias, que hace 14 años que está la SUBE. Fue el gobierno de Cristina con más... No, la Enrique SUBE Gabinetti. sí, pero lo que yo estoy diciendo, la SUBE no la El instalaron. programa Red, la interconexión. Esta cuestión de hacer descuentos progresivos de acuerdo a que vos uses mucho para trabajar, eso sí se instaló en el 2018. Con los tarifazos también, con los aumentos de tarifas, Claro, pero para cuando mitigar. fue la crisis. El precio es ese, ¿eh? Confirmamos. ¿Cuál? Entre 1.200 y 1.400. Es ese, ¿no? Sí, claro. Finalmente. Y se puede duplicar el precio O finalmente. sea, el subte bajó, día ¿cuánto lunes. habían dicho ustedes? 30% había bajado el uso de subte, ¿no? Sí. Sí, una cantidad. Nos impresionante. confirmaron, O sea es un que- poco menos, ¿eh? ¿Es menos? Es un poco menos, es Bien. 16-17%. Nos lo confirmaron de la empresa EMOVA escuchando nuestro programa. O sea que la lógica es que baje el de colectivos también, digamos, si va a esa cifra. Bueno, veremos Bien. cómo sigue la cosa. El lunes, la semana que viene, nos vamos a enterar. Habrá que ir a la parada de Bondi y a ver Es todo en tiempo real en y a ver este qué país, pasa. claro. Es todo en tiempo Sí, real. es así. Es así.